Bueno, sean muy bienvenidos al primer capítulo de Under the Bar Podcast. Hoy estoy con Bas. Mucho gusto. Bueno, la verdad que el primer capítulo junto con Bas es bastante especial. De hecho, esta idea nació junto con él, lo conversamos por Instagram. Sí. Y ahí en realidad, desde lo que conversamos, me puse a maquinear todo para poder hacer posible este proyecto. La verdad es que agradezco muchísimo a Royal Strange por el espacio. Estamos acá en una de sus salas y de verdad que muchas gracias por el compromiso. Para nosotros diría que es el mejor gimnasio de acá de Chile y de verdad que el recibimiento siempre ha sido bacán, el material es impecable también. Ujú. Y nada, o sea, esto es un podcast que vamos a hablar de fuerza, de fitness, de entrenamiento, de nutrición. La verdad que no me voy a centrar mucho tanto en un área, pero es porque simplemente quiero darle voz a muchas cosas que creo que son súper importantes conversarlas, ¿ya? Bueno, mi nombre es Lucas Halfin, como comentamos estoy con Bas, el cual es un atleta increíble en el área del powerlifting, que también es lo que yo practico, así que hoy vamos a conocer sobre él, pero no tanto por encima, sino que quiero conocer cosas un poco diferentes, algo que quizás no se comenta mucho, y vamos a ver qué está detrás de ese campeón, porque al final Sí. eso es lo que la gente a veces no conoce, o sea, no conoce como tu historia. Entonces, primero me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo comenzaste? O sea, de chico te gustaba el deporte, te gustaba el fútbol, te gustaba correr, no sé. Cuéntame un poco de esa historia con el deporte. Bueno, hablándote un poco sobre los comienzos de mi entrada hacia el deporte, porque después el powerlifting fue lo último que empecé a realizar. Comencé como todo niño, jugando literalmente en el pasaje al fútbol Ya, con mis amigos de ahí de la cuadra. Empezamos jugando a la pelota y al paso que fui creciendo me metí a una academia de fútbol. ya, ¿Ya? acércate un En poquitito, ese un caso, poquito al micrófono. ahí sí. Ahí sí. Comencé en una academia de fútbol en La Araucana, si no mal recuerdo era Universidad de Chile. Ahí jugué un rato y no fui muy bueno para el No, fútbol, la no, verdad, no, era muy chico y quería hacer muchos goles, y me ponían claro. atrás, ¿cachai? Jugaba Mm, de contención, entonces nunca como que me llenó tanto, ya, ¿ya? Porque igual era niño, entonces para que se claro. entienda un poco ¿Qué que edad, qué edad estamos hablando? 8 9. Ah, no, eres súper Sí, pues chico. casi Está 10. ahí muy Casi chico, 10, sí. exacto. Entonces, después, entre medio, hacía nataciones del colegio. Teníamos la posibilidad de tener una piscina y me inscribí ahí al taller. Y de repente complementaba con un poco de ping-pong. Ya. Natación y O sea ping-pong. que podemos decir que así de todo. Y Había de todo. cuando chico, sí, natación, ping-pong, un poco de básquet también. Pero, ¿sabes qué? Nunca me llenó tanto como empezar a ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque luego de hacer natación, fútbol, etcétera, lo que te había mencionado anteriormente, me metí a hacer calistenia antes Ah, ya. del gimnasio. ¿Por qué? Porque en calistenia empezamos a los 14 15, Claro, ¿ya? ya hay más fuerza, po. Exacto, Mm, había más fuerza y entonces iba al parque, ahí en Rojas Magallanes, ya. que está ese parque bastante bueno, y siempre llegaba y trataba de hacer una rutina, siempre muy estructurado con Claro, el... ella te está ahí ordenando ya. Me estaba empezando a ordenar, sí, Sí, exacto. sin querer. Sí, sin querer me empezaba a ordenar, decía, ya, este día voy a entrenar tal cosa, y así sucesivamente, y cumplía la semana. Pero siempre mi intención fue meterme al gimnasio, Mm, ¿cachai? Entonces, en ese momento, a mi mamá no le gustaba que fuera al gimnasio porque tenía una visión como muy, no, es que te vaya a poner muy grande, que no sé claro. qué. Tenían, Vaya a quedar chico, vaya a como quedar cuestiones así, chico, como que nada exacto. que ver. Nada que ver, era un pensamiento el cual tenía anteriormente la gente, que ahora Mm, gracias a todo lo que es la información difusión, nueva, información sí, nueva, se fue. se ha ido Mm, yendo. Y mm, ya la manera de pensar respecto al gimnasio o deportes como fuerza o levantar pesas ha cambiado mucho desde ese mm. entonces. Entonces, bueno, entre tanto insistir, me inscribieron en el gimnasio. Comencé en la cadena del Smart Fit. Buena. Eso fue a los 17, tirado a los 18, justo cuando comenzó pandemia. Oh, te pilló justo. Sí, pues Me pilló me justo, recuerdo haber visto levantamientos tuyos con mascarilla, pues. con Peso mascarilla, muerto sí. así y que, o sea, eres como una persona completamente diferente. Sí, pues totalmente. Entonces, ya, muy motivado, obviamente, Mm, eso de motivado y diciembre, pandemia. muy motivado, me inscribo en enero. Pasa febrero, marzo, Pandemia. cuarentena. Oh, y Oh, dije, ahí ¿qué quedó. hago? ¿Qué hago? Entonces tenía unos discos preolímpicos por mi tío. Mi tío era personal, era Ya, PT, buena. ¿ya? Y me los pasó y toda la pandemia, pues estuvimos un año encerrados.
Sí, po. Un año donde mucha gente tenía harto tiempo y empezó también a comenzar a Mm, entrenar. entrenar. Entonces lo que sucede es que ya comencé a darle, ya me estructuré. Yo me acuerdo que tengo, si es que ahí puedes editar y poner un video, Sí, vamos, ahí ponemos el material. tengo un video haciendo press de banca. En una de estas mismas sillas ponía la barra, me ponía mi Oh, espalda en el velador y sacaba la barra para hacer press de oh, banca así, guático. Sí, po. a ese Yo nivel. vi una squad igual tuya en tu, como en tu pieza, que hacía Sí, squad en tu también me pieza. subía a la barra haciendo un Ah, press de claro, un press hombro, de me ponía hombro. atrás la barra y Mm, realizaba la squat. Pero aún así siempre fui constante y el mm. compromiso estuvo y la estructura también. Entonces ahí todo lo que fue pandemia empecé a formar disciplina y constancia. Claro, claro, no, importante, o ¿Por qué? sea, Porque tenía el computador al lado, sí, po. podía jugar o entrenar. Pero claro, así está ahí entrenando. Y yo Entonces por jugando eso. yo creo que también. Sí, pues obviamente jugaba, pero a veces pasaba, no sé, una partida más, no, tengo que entrenar. Claro. Entonces ahí Mm, empezaba ya a formar esa conciencia que se ha ido formando durante todo este paso del tiempo, respecto también a la disciplina. Y mm. bueno, ya pasa la pandemia, empiezan a abrir los gimnasios. No sé si te acuerdas que en ese momento estábamos con aforo reducido y también teníamos que sacar hora para ir al Sí, gimnasio. pues sí, era como un salvoconducto que había Sí. extraño y claro, pues había, no sé, ponte tú 20 personas y con distancia de 3 metros, una cuestión Sí, así. era así, era así. Sí. En el SmartFit tenían ese Mm, protocolo de, era una hora, sacáis una hora ya. y, y entrenaba y después tenía que volver a sacar una hora, salir a hacer una fila, no, era, Oh, era era su horrible. atado. Pero bueno, volví al gimnasio, empecé a entrenar y siempre destinado a bodybuilding, ya Claro, fitness, ¿cachai? ganar masa Ganar masa muscular, muscular, sentirme mejor conmigo mismo también, mirarme al espejo también, sentirme conforme entre otras cosas que yo creo que a todos nos pasa. claro. Y yo era muy flaco también. ¿Cuánto pesaba el Yo inicio? comencé en el gimnasio pesando 70, Oh, brígido, 70. 70, Y ahora eres 105. menos 105, Claro, sí. menos 105. Ahora pesando como 104 por ahí. 104, Oh, 103,9, guático, o sea, máximo estamos hablando 105. del el doble del peso, ¿o no? Sí, no, pues no, 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 estoy sumando súper mal. no, pero casi Son 40 kilos más, casi po. 40 kilos, sí, pues, Exacto, no, el doble casi. no, eso sería mucho. El doble, no, o sea, 40 kilos más. Oh, Sí, sí, 40 pero kilos con más. una condición brutal, pues. Siempre, nunca me he pasado excepción del 2022, creo, que, bueno, ahí vamos a llegar en un ratito más Claro, un ratito más de esa historia. a esa historia, pero siempre sí con una buena condición, Mm, mantener bien la alimentación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo nuevamente del gimnasio, uno se empieza a hacer más amigos, a conocer a claro, más gente, y esto siempre le digo a la gente, y se lo pregunto también, que inconscientemente el power está ahí. ¿Por mm, qué? Porque uno empieza a ir al gimnasio, empiezas a levantar más, quieres más, te más. empiezas a obsesionar un poco también con querer tener más pesos en la barra, y ahí llega el powerlifting. Claro, ahí entran que tus básicos sean fuertes, pues, y eso es Exacto, la disciplina del powerlifting. exacto. Entonces ahí llega powerlifting con los brazos abiertos. Bien, Inconscientemente sí, quería tomar mi 1RM en press de banca, claro, exactamente lo mismo en sentadilla y sobre todo en peso muerto. peso muerto. Tu gran Y fuerte del peso muerto. exacto, gran fuerte, en ese momento doble prono, Sí, sí, me acuerdo. tridimensional. Vamos a ir poniendo aquí post edición videos para que vean de lo que estamos hablando, un poco la línea cronológica con Ajá, imágenes, sí, porque la gente, claro, te ve un poco aquí sentado, te ve en las compes, pero no sé, quizás no conoce esa historia. el detrás de Claro, cámara, sí, entonces eso igual es potente. exacto. Bueno, yo veía a un chico que fue mi primer coach, Franquito Manuel, un saludo si está viendo esto, que es del Saludos. sur, que yo lo Ya, veía levantar, pero un montón. Así, yo en ese momento 80 press de banca, 8 repeticiones tranquilamente, claro. y él 140 a 3. Oh, Yo decía, pero ¿cómo puedes levantar tanto? Y ahí me contó que él realizaba powerlifting. mm, Entonces empecé a indagar un poco más sobre el tema. Más o menos eso fue el 2021 a inicios, ya del perfecto. 2021. Indagando, le digo, oye, ¿me voy a entrenar tú? Así le dije, ¿me voy a Te voy a entrenar? entrenar. Hacer una plan y me dijo, sí, Ya. no tengo problema. Y ahí empecé a hacer como entrando al mundo, Claro, entraste ¿cachai? recién ahí a la Que el planificación de Power. Excel, la Claro. planificación, Los que la reportes. Ah, semanita, ¿le el enviáis reporte, reportes? sí, me Ah, enviaba ya, hay reporte, reporte. sí, me enviaba reporte, me daba un feedback correspondiente y así sucesivamente. Entonces ya empecé con él más o menos en junio de ese año. Pasaron 2 meses y me dice, oye, hay una competencia. Es el 2021 a finales, noviembre, que fue
el clausura de Achipo De chico, hecho por Berserker. por Berserk. ¿Ya? Entonces yo le dije, ya, pu, quiero competir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en ese momento solamente se pagaba inscripción y tener obviamente el material correspondiente, Claro, porque siempre hay que guiarse por los estándares dependiendo de cada cada federación, federación, el claro. cinturón, la rodillera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fuimos, ¿cachai? Ese fue mi debut como tal en el powerlifting, en Achipo, finales del 2021. ¿A qué edad fue eso? Eso ahí tenía 19. 19, ya, 19. Junior. 19 era sub-junior. Claro, en Sí, archivo sub junior. exacto. En Archipo era sub-junior. Entonces fui, me preparé obviamente con un picking correspondiente. Al paso, ese picking yo recuerdo que fue de 4 semanas, 5, 3, 5, 4, 3, 2 repes. Y la repe a una Claro, fue la era la compe. compe. Era la Entonces compe. ese fue como el protocolo. Ah, ya, igual Fue- bueno, sí, fue un protocolo exótico. exótico, así, métodos que, bueno, yo creo que te funcionó, po, es lo más importante saberlo. Sí, funcionó bastante, siéndote súper sincero, funcionó bastante el taper correspondiente y debuté. Ya debuté, Y se me está yendo, perdí el micrófono. esas marcas fueron un 8 de 9, 2 de 3 en sentadilla, 200, 127 en banca creo, 27 o 22 y medio en banca y 220 en peso muerto. 220 empezó. Es ¿Hiciste cuánto de total? 500, 540 como 500, y tanto, 40 y algo. 520 por ahí, hay que sumar. Oye, pero igual, bueno, para ese Sí, tiempo, 40 y tanto. igual eso, esas marcas en ese tiempo y en esa federación, no, ¿cómo era? O sea, era bastante bien posicionado ese total. Eran bastante bien Sí, posicionados, toda la o razón. sea que siempre, podemos decir que siempre has tenido, o en el lapso que partiste en Smart y todo lo que Ujú. contaste, que tienes una buena base de fuerza. Sí, Se podría decir que te sí, acompaña eso, porque estáis diciéndome que, no sé, pues 19 años moviendo 120 en banca, 220 en peso muerto, sí, bastante bien, en bastante verdad, bien. para recién estar empezando, porque Para, desde que exacto, competiste a que partiste el Power, ¿cuánto tiempo te planificaste? 3 meses y medio. 3 meses, ya, pues, entonces igual es harto. 3 meses, y yo me recuerdo que cuando comencé el Power tenía 170 en sentadilla, como 110 en banca y 170 en peso muerto. Y ese Ya, fue el debut. Entonces sí, subieron hartos subió kilos. harto. Sí. Mm. Bueno, en relación a eso, como me comentaste, después de competir, ¿te volviste a preparar? ¿Cuánto tiempo pasó que volviste a competir? Porque claro, tú estabas en Achipo, que pertenece a IPL. Ujú. ¿Competiste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Mira, yo competí, debuté ahí en diciembre y siempre tuve la idea de volver a competir, pero ir a IPF. A IPF, a Fechipo. En marzo que es Fechipo, que era el zonal centro en ese momento. Pero ¿qué me pasó? Eh, Terminé de competir todo, fui al camarín, estaba con los chiquillos después de compe, con los Open también, entre otros más. Y dije, ya, bacán, disfruté mucho y ahora me quiero preparar para marzo en IPF. Y todos me miran y me dicen, ¿estáis baneado? Y yo como, ¿por qué estoy baneado? Claro, el año. Por el año, exacto. El Por el año. reglamento que tiene acá Mm, Fechipo relacionado con el tema por haber competido, de haber dejado marca en otra federación. claro, en otra federación. Exacto. Entonces, bueno, dije, ya, ok, no hay ningún problema. Y como era sub-junior aún, Claro, quise tenéis hacer el tiempo. año en Achipo. En Achipo, claro. Entonces, quise hacer el año en Achipo y prepararme para nuevamente una apertura que fue en marzo y también en el nacional que fue en Quirihue. Perfecto. ¿Y en el Nacional cómo te fue? Mal, ¿Mal? mal, Sí, te sí, fue mal. mal, mal. Yo tuve que cortar un poco de peso, como 2 kilos, y a Pero mí ahí, no, a ver, actualizo, porque ahí no está ahí en 100, no po, está en ¿sí? -90. Menos 90. Sí, esa es la Claro, única eso teoría. igual es importante porque era 90, 93 kilos Ujú. en IPF 2022. 2022, claro. Sí, Entonces ahí cortaste peso y te fue. ¿Por qué te fue mal? me fue mal. ¿Por qué? Porque, bueno, dormí poco, Ya. ya, hacía mucho frío, no estaba como consciente de mi cuerpo y, Mm. bueno, justo tenía ese momento de transferencia de high bar a low bar, porque yo competí con high bar, Ah, ¿y por qué fue eso? porque no sabía hacer a un low bar. Entonces tuve que tener todo ese Oh. proceso desde enero aproximadamente hasta junio, julio que fue el campeonato. Entre medio me cambié de coach. También, Ya. Ahí te cambiaste Noni. con Noni. Y Ah, hasta el día ya. de hoy sigo con Noni, Con que Noni. ya son casi 3 años aproximadamente con él. Claro. Él te cambió Eh, el Uber. sí, 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 no, sí, sí, Ya. sí. Obviamente ese era el protocolo como tal. Mm. Em, bueno.
competí, primer intento bien de sentadilla y al segundo, yo creo que todos deben recordar este momento, se me fue la barra hacia adelante. Ya, eso está ¿Cachai? grabado, ¿no? Sí, está Vamos a poner grabado. aquí para que vean todo. O sea, esto Sí, es toda experiencia, sí, porque toda estamos experiencia. hablando de que pasaste de esto a pisar un sudamericano, ahora a estar en nómina en un Un mundial, mundial. exacto. Entonces, o sea, esto es historia. Sí, exacto, toda la razón. Bueno, se me fue la barra hacia adelante, monolift con el squat bar, ¿cachai? Igual no estaba Claro. tan adaptado como tal al Mm, material, lo cual no excuso, pero si te ves, si ves en el video yo tiro la barra y a la vez se me va porque yo se me fue, ¿cachai? Pero se interpreta como que la tiré, mm, pero dejémosla, la tiré, ¿ya? ya. Para no tener más complicaciones. Pero aquí el tema fue que yo estaba tan disociado que solamente me fui a formar nuevamente con los otros atletas, Mm, ¿cachai? Entonces se vio una mala, como un mal gesto de mi parte claro. por no haber tenido un poco de preocupación respecto a los spotters. Al spotter. Entonces yo igual pedí disculpas al día siguiente, todo ya se solucionó, pero una actitud que obviamente si me vuelve a pasar o le pasa a cualquier persona, no debería tomar esa postura, ¿cachai? Claro. Inconscientemente yo me fui, ¿cachai? Mm, Pero debería haber sido más atento en ese momento y haber, oye, están bien, disculpen, que mm. es lo que a mi parecer corresponde. Sí, o sea, bueno, es bueno igual decirlo. De hecho, esto Sí, es una plataforma para hablar de esto, porque al final exacto. llevas años en esto, entonces es muy Sí, difícil quizá no cometer un error. es difícil, exacto. Y bueno, lo bueno está en que si lo conversas, lo dices de manera sincera, Ujú. está bien contarlo. Bueno, eso es algo que pasa harto igual en las compes. Pasa con los Que, sí, los nervios, entre nervios, o otras cosas sea, yo más. por ejemplo, en el que me tocó juiciar creo que estaba juiciando todos los últimos torneos, ha pasado bastante. De hecho, por ejemplo, en el zona centro que hubo de Himalaya, Ujú. pasó en varias ocasiones que sueltan la barra y igual entiendo por lo que tú decís, pues, o sea, el contexto generalmente de una competencia de power es que hay mucha cafeína, muchos nervios, ansiedad Estímulo, exacto. y puede pasar, pues, o sea, son cosas que suceden y a veces lamentable porque no pasa solamente acá, po. O sea, yo he No, pasa visto, en todos lados, en pasa los en todos mundiales lados, en los mundiales, pero también. con sentadillas como de casi 400 kilos. Ahí sí Exacto. que Hay que, hay ojo. que tener ojo, Ujú. porque eso sí puede dañar a una persona, ¿cachai? Obvio. Pero no, bacán, o sea, son experiencias, po. O sea, Exacto. son experiencias y eso es lo importante de hablar de esto, porque, como te decía, vemos mucho lo que tú eres ahora, pero Ujú. ese navegar hacia atrás es lo más importante para Sí, este programa, el ¿cachai? proceso, el paso a paso. Y bueno, hablando un poco de eso, me gustaría tomar la transición de Achipo a Fechipo. ¿Cómo fue eso? También, pues, me comentas que siguen con Noni. ¿Cómo fue en realidad como saber el desarrollo? Porque también es un cambio de material, pues, o sea, ya Sí, estáis exacto. acostumbrándote a un material y tuviste que volver a cambiarte a La- la barra, a la Power Bar. exacto, sí, la Power Bar. Siempre me gustó la Power Bar. Ya, Siempre me ha gustado la Power Bar. Bueno, en Archipo competíamos con barra flexible. Siempre se ha competido en deadlift. Sentadilla, la squat Squad bar, Bar, que claro, pesa 25 kilos, un diámetro claro, más grande. Y Power Bar para el press de banca. press de Bueno, banco. competí, ya quedé igual primero en esa compe. Habré sacado 4 de 9. Me fue Oh, mal. te Uno de fue. sentadilla, dos de banca y uno de peso muerto. Ahí fue cuando por agarre fallaste Sí, 12 y 5. por 12 y agarre. 5 en agarres, se me soltó la barra. No, obviamente una decepción total hacia mí en ese momento, pero eso destacó mucho sobre mí en términos como atleta Mm, resiliente y constante y perseverante, porque perfectamente podría haber tirado la toalla y no lo quise hacer. claro, igual impresionante que ganaste pues, con 4 intentos válidos. Con 4 intentos válidos, sí, pero creo que eran 2 atletas, 3 atletas. Ah, ya. No era como una competencia tan Kilo a kilo, kilo a así, kilo, no, ya. no, 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 no. No, y además como era sub-junior, Mm, había muchos juniors, sí. mucho, claro. Había harto junior, pero sub-junior no había tanto en ese entonces. Mm. Ahora ya hay mucha No, más ahora el gente, power creció creció demasiado. un montón. Pero bueno, me fue mal, me devolví del viaje al sur, obviamente con una pequeña depresión que yo sentía Mm, tristeza. exacto, hacia ese resultado. Pero no, llegué, me mentalicé y dije, voy a hacer mejor, Mm, lo puedo hacer mejor. Entonces ahí me entró el bichito de pasarme a la otra federación, po. claro. Entonces, desde ese momento, que fue julio más o menos del año 2022,
tuvo que esperar un año para debutar en Fechipo, Claro, o sea, es harto a tiempo igual. finales del 2023, Mm, que fue el Zonal Norte, Norte. en Antofagasta, una puesta en escena brutal, No, ahí es una locura. Ese peso hermoso muerto es una locura. también. Fue ahí, vamos a llegar a ese Vamos a llegar a ese punto. punto. Una locura fue ese Zonal Norte, en las ruinas de Huanchaca creo que se llamaba. Sí, no, fue Hermoso bacán. porque era un anfiteatro, si no me equivoco. Mm, Bueno, un teatro con vista a la playa. claro, Entonces no, tú salías era y hacia tarima, premium. premium. Mm. Sí, de verdad. Y a los chicos de Black Bar, si alguien está viendo esto, que fueron los que montaron ese campeonato, felicitaciones porque fue brutal. A mi parecer ha sido el zonal más brutal hasta este entonces durante toda esta trayectoria de Sí, FECHIP, a no, mi parecer. es bacán lo que hubo ahí. Sí, Sí, bueno, yo en ese tiempo no hacía Power, pero sí, ahora como ya estoy inmerso en esto, siempre reviso las compes, he visto ujú, hartas compes, y no, era muy bacán, muy, muy bacán. Mira, haciendo un punto en lo que me comentabas, ujú, me dijiste, me picó el bichito por cambiarme de a Chipo a Fechipo, sí, y que quería ser mejor, ¿cierto? exacto. Ya, tengo una pregunta en relación a eso, quizás puede ser un poco controversial, pero ¿tú crees, en tu opinión personal, que para ser competitivo o para estar así en el nivel mayor competitivo tienes que estar en IPF? ¿O el mayor nivel está en IPL o están por igual? ¿Cuál es tu opinión? Porque yo he visto mucha opinión en relación a esto. Como si quieres realmente ser competitivo, tienes que irte como a IPF y ahí están como realmente los mejores. Pero por otro lado, hay otra parte. Sí. Mira, puedo decirte por qué vivió las dos caras de la moneda. Claro, ¿Cachai? por eso yo quiero He saberlo. estado en los dos lugares. Ya, entonces, ¿qué pasa? Em, Entrando a este punto. Tiene dos polos. ¿Por qué? Porque está Chivo, bueno, IPL y está IPF. IPF. Entonces, ¿qué pasa? En IPL se permite el uso del doping. Mm, Entonces, si un atleta natural quiere ser realmente competitivo en esa federación, ir al Ghost, ir a... ¿Qué otra federación? Los mundiales de IPL que son... Está el Ghost, está... Bueno, el Arnold también, claro. ¿ya? Los- Si quieres sacarle el máximo rendimiento con eso que te permite realizar, ¿cachai? El uso del doping, te vayas hacia esa cara, ¿cachai? claro. Hacia ese lugar. Pero, si tú eres un atleta natural, te vas por el lado de IPF. Mm, ¿Cachai? Si no quieres obviamente estar en ese sector que se permite, pero hay gente que está allí y no lo hace porque le claro. gusta la federación, se siente cómodo, Claro, el untested. exacto. O sea, no, pues el tested. Tested, Porque sí. me ha pasado que escuchar, no, a mí me gusta la barra flexible, me acomoda cargar un día antes, que eso también es importante, Claro, que en IPL se carga un día antes y en IPF 2 horas, claro. ¿cachai? Entonces, bueno, en IPF, a mi parecer, y lo que yo he visto últimamente, mucha gente se está yendo a esa federación porque siente que es más competitiva, Mm, ¿ya? Se siente que em, hay más gente también, pero aún así no estoy menospreciando IPL, ¿cachai? claro. Sino más bien me voy, tú escoges lo que a Tú ti, quieres. exacto, lo que a ti Mm, te acomode y lo que tú quieres, mm, ¿cachai? IPL, si te acomoda cargar un día antes, si te acomoda ocupar barra flexible, si te acomoda usar químicos, te vas a ese sector, te proyectas y ves si eres realmente competitivo en esa federación como tal. Pasa exactamente lo mismo en IPF, ¿ya? Pero aquí llegamos a un punto de que a nivel popular y objetivamente, la gente más fuerte está en IPF. claro. En términos de GL, De porque el otro GL, ocupan DOTS, si no me equivoco, y claro. Wilks, está la gente en IPF. Mm, Entonces, también por parte, la gente siente que es más competitivo allí, porque están los más fuertes. es que está lo más fuerte, claro. Entonces, eso es lo que pasa. Esa es mi opinión. Es bastante O neutra. sea, igual es un buen análisis en Sí. relación a lo que comentas, porque Ujú, igual dentro de lo que hay en IPL, IPF y qué sé yo, dependiendo de los márgenes, hay gente demasiado fuerte. Por ejemplo, está Colton de Limit Breaker, que es el que tiene el total más alto en competencia. No sé si lo cacháis. ocupa vendo, ¿no? Ocupa venda, Ya, sí, sí, lo sí. conozco, es como menos 110. Sí, 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 Ya. pero es una locura. O sea, tiene Ujú, como 1000 no sé cuántos kilos. ujú.
Claro, obviamente hace uso de química, eso es Exacto. obvio. Está el uso de vendas que no se da, o sea, se da en IPF, pero en el equipado, pero el En el equipado equipado. no es tan Con traje, famoso. no es tan No es famoso. tan famoso. Como el clásico. Pero claro, o sea, es diferente, pero eso, yo creo que eso es lo más importante que hay que rescatar. O sea, por ejemplo, si a ti te gusta el tema de cargar un día antes, el peso, te acomoda bacán, si te gusta la barra, porque en cierto punto resulta una ventaja, o sea, es una ventaja mayor para el peso muerto. Sí, totalmente. Bacán, ¿cachai? Porque al Ujú. final es lo que a ti te gusta. Pero sí, yo comparto eso de que en IPF el tema de los puntos, bueno, están los GL, ahora los IPF points también, todo eso es como súper, súper, súper exacto. Y lo que se supone que es que cada atleta es natural, ¿cachai? O Sí. sea, entonces ahí está la demostración de lo que alguien naturalmente puede Puede llegar a conseguir. ser, exacto. Y eso es cuático porque hay atletas que tienen una cantidad de fuerza brutal, fuerza relativa o Ujú. también en total. Po. Entonces, no, bacán, bacán. Pero me gustó harto ese análisis porque al final del día es como todo. O sea, si a ti te gusta esto, anda. Si a ti no te gusta, Exacto. tienes otra elección Eso va a nivel a nivel muy general. general. Si te gusta, te vas por este lado, si no, por el otro. Sí, Listo. no, bacán. Bueno, recogiendo lo del Zonal Norte, que yo, bueno, que te conozco hace un tiempo, diría que es una compa que te gusta bastante de tu carrera. Sí. Sí, Sí, siempre compartí el DL. sí, totalmente. ¿Por qué es tan especial para ti? Ya, ¿por qué es tan especial para mí? ¿Por qué? Porque fue mi debut. Mm, En un debut, a mi parecer, muy, muy esperado por mi parte. mm. Ya también se comentaba mucho de que ese atleta de Achipo venía fechipo. Claro, y que También, venía y no venía ahí suave, po, no, ¿cachai? no venía Sí, po. suave, entre un par de comentarios más que siempre van a estar. ¿Qué Eh, tipo de que tiremos los comentarios? Si aquí no hay ningún no, problema. mira, yo les dejo el beneficio de la duda, ya, Ya, en que creen que uso química por ya. ser fuerte. Mm. ¿Ya? Yo no los critico ni nada, es un comentario muy popular que se presenta no solo en mí, sino en cualquier persona que está fuerte, Sí, po. ¿ya? Lo cual les dejo el beneficio de la duda. Pero lo otro es afirmar, Mm. sin voucher, Sin por voucher, decirlo ¿cómo se ¿cómo dice? se dice? Sin voucher. Sin voucher. Sí, po, Entonces, no, eso eso ya a mí lo está que mal. me Ahí te genera, molesta. a mí me molesta. Ahí Mm. me molesta que afirmen algo que ni siquiera tienen antecedentes y lo afirman por afirmar y menosprecian el trabajo del Sí, atleta. po, bueno, importante eso porque es fácil decir como viéndote ahora Ajá, y viéndote acá que, no sé, entrenar y decir, o sea, ¿cómo puede este loco ser tan fuerte, cachai? ajá. Pero si echamos la vista al pasado y te vemos escuateando en tu pieza, si te vemos con el press de banca que hacía ahí, Ujú. todos esos años entrenando, todos esos años o sea, de pasar de 70 a lo que pesas ahora, comiendo bien, Sí, o sea, es como es normal que seáis fuerte. O sea, lo raro sería que no que no hubieseis fuera. ganado fuerza con todo ese camino, vos, Es ¿cachai? que es verdad. Entonces, eso es como un análisis que yo puedo hacer dentro de todo eso. Ahora, igual entiendo que la gente comúnmente no está acostumbrada a eso, y menos en quizás la comunidad que nosotros tenemos. En ese momento, 2023, no mucho. No, pues. Ahora ya Ahí hiciste 2025, 300 de, ¿cuánto? 320. 320. 320. 320. Entonces, ¿qué pasa? La gente en 2023, a mi parecer, no estaba muy acostumbrada a que llegara gente muy fuerte de repente. Mm, Pero ahora 2025 es normal. es Es normal, normal ver pues. gente que Sí, pues. tiene 15 levantando 800 kilos de Sí, no, total. bueno, Está más ahora es una locura. normalizado. Está mucho más normalizado. Entonces, por lo mismo, igual ya han bajado Sí, pues, aparte que igual tenía esas experiencias acusaciones. internacionales, pues, ¿cachai? Sí, o Yo creo que no sea, te plantearía en un internacional o cosas así si hubiera riesgo de algo, qué sé sí, yo, ¿cachai? totalmente. Sí, es que eso, el que nada hace, nada teme. Claro, no es así. Es así de simple. Mm, Entonces, bueno, en esa compe, ¿por qué fue, volviendo al tema, a la pregunta tan importante, porque fue mi debut? mm. Saqué un 9 de 9 también, de haber venido de un 4 de De un 9 cuadro de 9. y además haber metido el peso más pesado de la federación en ese momento, que era el peso más pesado en la federación estaba en 3,5 si no me equivoco, eh, y después sumarle a un 320 son 15 320. más. Y en un debut, En un debut junior, Junior. ¿cachai? Quedé primero en mi categoría, entre junior y open también, ¿cachai? Entonces quedé listo para ir al nacional.
Entonces fue muy importante, sobre todo en ese momento cerré el campeonato también, tener Sí, la pues. playa al frente, tener esa puesta en escena. También solicité un tema, Killing the Night, Ya. in the Night, perdón, y todo fue Épico. épico. Vamos a poner ahí el extracto de que ese muerto es Sí, brutal. Y más sí, encima de como que tenía la cara con con rayas, marcas. sí, No, así marcado, era, ¿no? era, Muy. era aura, aura. Era aura ese momento, entonces sí, se me quedó para toda la vida. Entonces, ¿tú crees que ese fue como el inicio de lo mejor? Sí, El inicio de lo mejor. totalmente. Mm. El inicio a. Sí, no, qué bacán. Igual, buen desafío porque no era. Tú eres de acá, de la región metropolitana, te fuiste al norte. Sí, Igual, un largo tramo, entonces, no, bacán eso igual de ir afuera y competir. Y ahí un poco de jodista los del norte, sí, con la porque antes se podía ir, po, ahora son exclusivos, po. no, pues que en ese momento se podía, pues, Sí, pues se los podía. atletas podían hacerlo, ¿cachai? Ir a cualquier zonal y el 2024 creo, a finales, ya Claro, se puso esa regla de que si sí, pues. eres de, vas. Sí, pues ahora ya va a estar más, incluso lo actualizado para el próximo año, ya va a ser más bien. Bueno, ahora va a cambiar todo el tema de los torneos, Sí, va a pero, cambiar. pero nada, en verdad me alegra escuchar eso porque es especial por el tema de que marcó un antes y un después Y un inicio. y un inicio Sí, y también diría yo, un liderato en la categoría. Po. totalmente. Y sobre todo en el récord, Sí, porque creo que no, ese récord, bueno, el récord lo volviste a hacer, pero ese récord estuvo ahí mucho tiempo, sí, ¿sí? Entonces eso igual, o sea, es importante porque es un debut, ¿cachai? sí, O es sea, verdad. es una primera compe, no primera en el Power, pero sí en la federación con diferente Y luego material haber venido de competir desde hace un año y de hace un tanto. año y algo, Sí, entonces fue bastante, bastante importante. sí. Bueno, luego repasando un poco lo que es ya el último tiempo, ¿qué piensas de...? Porque claro, venimos hablando de que te ha ido, bueno, la compe te fue bien en el norte, luego fuiste al Nacional, Sí, pues. Nacional Entre también medio me dio fue, apendicitis. te dio apendicitis, Sí, claro, entonces eso me gustaría saber porque es como un poco trágico algunas cosas que te han pasado sí. y bueno, aquí estamos, pues, Aquí estamos entonces para hablarlo de todo. Entonces hablarlo eso de es todo. importante para mí porque necesito saber cómo pasó, bueno, no cómo pasó, sino que cómo te sentiste con el tema de la apendicitis, la recuperación. Coméntame a detalle tu sensación igual. Po. Bueno, poniéndote en contexto, ese mismo lunes comenzaba bloque, Ya. ¿ya? Después de la compe. No, 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 no. Compe fue Ah, diciembre, ah, ya, ya, pasó ya. todo enero, no, pasó todo enero, pasó todo diciembre, todo enero, me fui de viaje con mi polola, después volví del viaje, descargué y comenzaba bloque, Comenzá el blog, ya. ¿ya? Entre medio, obviamente, entre diciembre y antes de comenzar ese bloque hubo también otro pequeño bloque. Pero bueno, volviendo al tema, voy a comenzar bloque el lunes, después de una descarga, y me siento muy, muy mareado. Iba Mm, muy mareado del gimnasio, como con un poco de náuseas. Dije, ya me enfermé del estómago. mm. No pude terminar la sesión. Yo me acuerdo que no pude tirar nada, o sea, solo hice la sentadilla, el press de banca me sentía pésimo, estaba amarillo, Oh, casi me desmayo, y me fui de urgencia po, a ver qué claro. tenía. Me fui a la clínica Dávila. No la recomiendo para nada, perdón. No la Clínica Dávila. recomiendo porque me diagnosticaron otra cosa que no era. Oh, ya, Era como una inflamación de no sé qué. ya. Y yo No se te seguía igual, pasa. no se me pasaba. Mm. Entonces tuve que después ir a un Cefam, a que me pusieran suero, entre otras cosas más. Y la chica Oh, del Cefam, porque estaba cerca de mi casa, me dice, esto es apendicitis, anda a verte. Me fui a ver, me hizo un escáner y efectivamente era era apendicitis. apendicitis. Ya después de Oh. 3 días. Oh. Pero estaba recién en grado uno. Ah, ya. Y, Recién en y grado ya uno. está ahí muriéndote ya. No. O sea, O yo sí, sea, claro, muriéndome, claro, tuve sí, las pero sensaciones. el apéndice no, porque 3 días puede pasar a peritonitis y explota, po. Explota. Oh. Se te manchan todos los órganos por dentro, ahí te tienen que lavar todo, hacer el Su tajo de... negligencia acuática en la clínica No, Dávila mal. entonces. Sí, pésimo. Mal, Pésimo, no, no, chiquillos, por favor, no, no, mal. no, mal. Bueno, me tuvieron que operar, po. Claro. Lo bueno, destaco siempre, ver el lado
Bueno, el lado bueno, el vaso medio lleno, que fue la operación por, si no me equivoco, la palabra era paroscopía, que son ya. 3 tajitos pequeños, te meten unas camaritas, eh, cortan el apéndice y te lo sacan. No fue Ya. tajo abierto, que el tajo abierto Ah, es el ya. tajo así, Claro, en el ahí sector. meten bisturí. No, mal, 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 mal. Y la recuperación es mucho más lenta con el tajo abierto. Claro. Entonces, con la paroscopía, yo me acuerdo ese día desperté en la camilla y ya era inicios de febrero, Mm, quedaban 14 semanas para el nacional, mi primer nacional en Fechipo, el que te daba la posibilidad de ir al al Suda sudamericano. y además clasificar para el mundial del otro año, y de este año también se puede ahora por la fecha, pero te daba la entrada a los internacionales, a todo lo que Claro. quisieras. Ese A las era grandes a las ligas. grandes ligas, exacto. Y yo en mi cabeza, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Nunca, nunca el por qué a mí. No, Claro, no. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Me tenía que pasar. claro. Así de Son simple. cosas Cosas que que pasan. Son inevitables. inevitables. Entonces, en vez de echarse a morir, mejor buscar la forma De tirar para de arriba. tirar para arriba. Mm, Entonces, con las cosas que uno puede controlar, que tenía a mi alcance, comida, claro. descanso, horas de sueño, salir a caminar. Me dijeron que la recuperación es rápida del apendicitis cuando es por paroscopía, con los tajitos, es rápido. Ya el 14 días estaba entrenando, Buena. pero de a poco. Claro. Ya empecé con tren superior, después un poco de espalda y después pierna, pero full máquina. Full Ya máquina. después a las 3, casi 4 semanas, Recién un básico. recién un básico. Mm, cuático igual, porque en realidad bueno, yo creo que de lo más importante en el power es el tema del bracing Sí. Y el y, cinturón te y el aprieta. cinturón te aprieta, o Y con la sea, banca te estira el... claro, entonces Mm, era imposible hacerlo, bueno, hacerlo porque quizás por la recuperación te da alguna hemorragia incluso, pero Una era ya, hernia. o una Una hernia. hernia. Eso me comentaste la otra Sí, vez, pues, puede pasar que si no se cicatriza bien, abdominal. abdominal, una hernia. Y yo, eso es O peor, po. peor, pues creo que bueno, hay gente que les pasa, bueno, de hecho hay gente del Power que no me acuerdo quién era que tenía una hernia, porque también le Broly pasó, creo que tiene una hernia abdominal. sí, creo que tú también me Broly contaste, tiene una sí, hernia abdominal, 2 creo. parece. Entonces, bueno, es una locura, o sea, al final, como decíamos, el bracing es lo, Primordial. o sea, El primordial, centro de pues, y todo. no podría hacer nada, No, entonces, nada. cuático, Fue a nivel mental un trabajo importante. Po. brígido. Y bueno, en relación a volver a los básicos, bueno, sabemos que la gente que entrena Power, y si no entrenan Power, estar fuera, por ejemplo, estuviste fuera de los básicos como 2 semanas, 3 semanas, Casi un mes. casi un mes. Sí, Igual es harto. O sea, la desadaptación sí. es brutal. Yo, por ejemplo, si estoy un mes fuera, yo me sentiría horrible, volvería no como antes y no con la misma fuerza tampoco. No, Entonces, ¿cómo fue ese regreso? Porque venías como de mucha gloria a como empezar de nuevo, entre es comillas. que eso pasó. Exacto. Empezar prácticamente de nuevo. O sea, obviamente tenemos memoria muscular. Claro, Prioricé obviamente accesorios por lo menos unas 2 semanas para entrar nuevamente al punto. al punto, a los básicos. Y fue planificación en base a sensaciones. Le pedí un bloque a Noni, introductorio, de recuperación, respetando la frecuencia que realizaba anteriormente antes de la operación. Y obviamente con cargas, no sé, pues yo en ese momento tenía 280 en sentadilla y empecé con 120 a 5 repeticiones. Mm, Y así progresivamente semana tras semana. poco a poco. Cada vez me fui sintiendo mejor. Mm, Fueron 10 semanas de preparación para el Nacional que se pudieron realizar de buena manera, muy tranquilamente, los dolores no se iban presentando, de repente quedaba con el abdomen un poco adolorido, obviamente me daba miedo, siempre estaba con esa incertidumbre de cómo me iba a ir para el Nacional, pero la actitud positiva siempre estuvo, mm. de poder hacer lo mejor que estaba a mi alcance para rendir bien ese día. Y así fue. Entonces, ¿tú crees en este punto que la mentalidad que hay que forjar para campeonar, para salir campeón o para lograr lo que nosotros queramos lograr es muy importante? Demasiado. Yo digo que demasiado. ¿Cuánto porcentaje crees que de la mentalidad a lo físico, a lo externo, crees que es de importante? 60% mentalidad, 35, no, 60% mentalidad, 39% físico y el 1%
de cosas que no se pueden controlar, Ya, a mi parecer. perfecto. O sea, que la Sí, mente ocupa un espacio la súper mente ocupa más importante. espacio que a mi parecer a nivel físico. Mm, ¿Por qué? Porque puede ser un atleta que no rinde bien bloque tras bloque, pero si entrenáis con cabeza, ocupáis bien tus pesos en la compe, le podéis ganar al que está más fuerte. mm, Y si obviamente el que está más fuerte que tú no te impacta negativamente en tu cabeza si lo ves que él, no sé, saca más kilos que tú en la preparación, pero en la compe a veces todo puede pasar y falla mm. y te coronáis tú, porque tuviste tu cabeza siempre centrada, siendo que tú eras menos fuerte que el otro atleta físicamente. Claro, como lo tangible eras menos fuerte, pero en lo mental o en de Era la más fuerte, constancia era más tuviste una fuerte. mayor fortaleza. Exacto. Sí, pues igual ha pasado harto. De Sí. hecho, algo que suele pasar en las competencias. Están los underdogs, por ejemplo, suele pasar y todo se define. Es como la lucha, es como el MMA. Sí. Como que no se sabe ahí a veces quién va a ganar, No, no pero, se sabe. pero nada, es súper importante ese mensaje porque mucha gente se descuida de eso, del tema Mental. mental, Mm. y es bien importante. Bueno, hablando del Nacional como tal, ¿llegaste en qué punto? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Fue el que te fui a ver, Sí, ¿cierto? El que te fui a ver. sí. Ya, cuéntame ahí bueno, cómo llegaste a la preparación, qué tal se dio y bueno, ya sabemos cómo fue, pero para que la gente conozca, no tanto los números, sino que lo que tú sentiste y lo que viviste. Eso es lo más importante, porque claro, llegaste al torneo más importante de Ujú. nuestra federación, Sí. de nuestro país, y eso es lo que necesitamos saber después de todo lo que te pasó. Bueno, la preparación ya pasaron las semanas, me iba sintiendo bien y comienza el picking. Ya la preparación de 4 semanas antes de la competencia. em, Fue una preparación que me lo tomé muy a la ligera en términos de kilos, muy tranquilo. Solo iba, realizaba lo que me correspondía y bueno, en base a la sobrecarga progresiva de la adaptación, los kilos iban aumentando Claro, deseadamente al paso de la semana. pasó la semana. A nivel mental bastante tranquilo porque me sentía ya más cómodo con mi cuerpo, ya veía que iba rindiendo bien, entonces toda esa ansiedad me bajó. Mm, Y además, los tiempos libres para no pensar cosas, obviamente trataba de mantenerlo, estar un poco ocupado, mm. estudiando, con los chiquillos revisándole las planis y también viendo anime. Siempre Ya, veo anime antes de las anime. competencias. Ya, Y en bien. ese momento empecé a ver Black Clover. Y me Ya, no sé, sentía no sé qué, muy... pero... ¿Asta? ¿No lo conoces? No. Ya, bueno, me sentí muy identificado con ese personaje, Ya. porque ese personaje de estar en la nada lo fue todo, Mm, ¿ya? Entonces, porque él siempre fue muy constante y resiliente con las cosas. Entonces me sentí mega identificado con él en llegar al Nacional, eh, y poder rendir como se presentó ese día. mm. Perfecto. O sea, es importante porque, por ejemplo, en alguien que tiene fuerza o que tiene buena base de fuerza, como tú, como atletas que conocemos, ese es un punto fuerte, ¿cachai? Pero lo que tú mencionáis es más importante en el tema de que, claro, ese es tu fuerte, pero quizás la mente en algún punto, si te falla, quizás eso, tanta fortaleza física, no es que no sirva, pero se ve un poco mermada. Exacto. Entonces igual es importante ese dato porque hay gente que es demasiado fuerte, pero su mente o su diario vivir no lo construye a través de esa misma fortaleza física que tienen y finalmente termina ocurriendo que no tienen los resultados que esperan Sí. o sea, no les va bien, ¿cachai? Y eso Ujú. igual es multifactorial, pero si tú controlas todo eso que puede fallar, obviamente vaya a tener éxito. ¿Cachai? Exacto. Que eso es lo que tú describís, ¿cachai? O sea, es un mensaje súper positivo en realidad en relación a no descuidarse de esa parte. Y nada, me gustaría que pudiéramos conversar después sobre el Nacional, porque el Nacional después pasó al SUDA. Sí. Y el SUDA, saber también, o sea, conversar sobre cómo te sentiste después de haber ganado el Nacional. Sabemos que también hiciste un nuevo intento de récord de peso muerto. Sí. Sí. Y también, pues, o sea, un punto bastante bueno de satisfacción, ¿cachai? Y ahora Ujú. ya llegó el SUDA, que era medirse afuera
con el tema del deporte, que del deporte, era exacto. el siguiente paso. Ya habíais quemado el zonal, ahora ya habíais ganado el nacional, ahora era para afuera. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia, eh, en términos de preparación, subí de peso. Ya, Subí de peso. Me pasé 2 kilos arriba de la categoría. Me sentí confiado con la dieta porque llegué pesando menos llegué pesando el nacional como 102 kilos porque obviamente bajé por la operación claro, y me confié tanto que, que reboté mucho, rotaste mucho. ¿cachai? ¿Estáis pesando como 107, 108? Sí, aproximadamente. Ya, Subí de peso, subí de peso. Lo cual se vio obviamente beneficiada la sentadilla, claro. el press de banca también un poquito, pero para mí los cortes no vienen conmigo. Entonces Ya. tuve que cortar fibra Mm, para esa competencia. En términos de preparación fue muy buena, saqué nuevos números en sentadilla, press de banca igual, pero peso muerto no se me dio bien por mm, la subida de por peso. la subida de peso. Exacto, Te pasa, sentíais muy, muy, tieso, muy tieso. muy tieso, poca movilidad, muy tieso. Saqué un total entrenando que nunca me imaginé que iba a sacar, que era sobre 800, porque el nacional tiré 762 creo, sobre 800 locura, pero Claro, entrenando, entrenando, claro. ¿ya? Entrenando, las cosas valen en la competencia. Claro, en la compen. Entonces, confiado, obviamente vi mi competencia, había un peruano, había un colombiano y un uruguayo, El uruguayo. ¿ya? Un uruguayo que estaba muy fuerte. Mm. Entonces, bueno, en términos de esa competencia, yo estaba obviamente muy emocionado en poder viajar, Representar ir a afuera, o representar bacán. afuera. Para mí era un sueño, porque desde que comencé en esto siempre lo quise hacer. Mm, Siempre quise representar mi bandera afuera, claro, aunque suene muy patriota, claro. puede ser. Es la verdad, porque yo igual recibo el apoyo de la gente, me siento parte y también no solo estoy compitiendo afuera por mí, sino por ellos. Claro. ¿Cachai? Una Entonces, para ir a representación. representar a la Mm, gente que confía en el proceso y que ha estado ahí desde el momento uno y que se ha ido sumando también al paso del tiempo. mm. Pero bueno, tuve que cortar con Claudio. Hicimos un protocolo de corte de fibra, también el uso de Relax, que es para ir al baño. Sí, me acuerdo que... Para ir al baño, no, nunca, nunca más. Llegué un poco deshidratado, a mi parecer, porque el protocolo duró 3 días. No era como Mm, un día o 2 días, fue igual extenso y no era una pastilla, eran tres. claro, ¿Cachai? Entonces, fue mucho. fue mucho, me Pero era dejó, necesario, si pero era no... ¿Cuánto necesario. pesaste? 104. Oh, llegaste justo encima. No, 1 kilo abajo, llegué bien. O sea, claro, pero me refiero a que estáis que 108 y con ese Sí, corte quedaste en 104. es Po. que igual fue progresivo. El corte lo comencé en 106,5, si no corté tanto. Ah, ya, ¿Cachai? No corté tanto. Si obviamente yo le dije a Claudio que no quería cortar de 108 a 104, que son 4 kilos, que es claro, harto. Obviamente en el periodo del picking bajé mis carbos y llegué en 106 para cortar. Pero no ah, bajé ya. tanto en sentido de que estaba muerto de hambre entrenando, ¿no? Claro, no estáis La bien. retención del líquido se fue, entre otras Mm, cosas más, pero tuve igual que cortar. Y eso mm, me mermó el rendimiento. mm. Y O sea, obviamente, esos 2 kilos que cortaste fueron... sí, pues porque no me permitieron comer bien en la noche del día Mm, anterior, entre otras cosas más. No lo tomo como excusa, sino como aprendizaje. Así que eso es súper importante, ver las cosas que se presentan, no como un error y que echarse a morir, mm, sino para aprender. para Porque mejorarlo. pasa que la gente se echa a morir cuando le sucede algo así. O hay mucha excusa como... No, es que es- rendí mal por esto, lo otro. No, claro, o sea, yo corté, mi cuerpo reaccionó de esta forma, no me fue mal, me podría haber ido mejor, mejor. pero yo fallé en lo que más bien se me da, para quedar Claro, primero. claro. Bueno, háblame de eso. O sea, yo personalmente estuve ahí. Sí, Puedo describir el tema, la situación. Bueno, por lo que tú comentas, el panorama de base en esa competencia fue no tan positivo en la squad. La banca no te fue tan mal, en verdad creo que te fue no, bien. no Sí, tan mal. respondió La bien la squad igual banca. me quedé un kilo abajo, Sí, pero claro, en general tus sensaciones no no eran, eran no buenas, eran muy no, buenas. Pero bueno, ahí Darek, un saludo para Darek, estaba en los cálculos y todo, sí, y tú tenías que validar 21, 321. Si vas metida a 321, salía campeón sudamericano, sudamericano. sí.
Y con la medalla de peso muerto, Sí. Medalla en banca igual, medalla en segundo, banca, y medalla segunda también en en squad. squat. Sí, O sí. sea que era una locura. Y venimos comentando que en tu debut hiciste 320. Sí. En El Nacional, nacional, 325. 325. Sí. O sea que entrenando también yo creo que 330 toqué, 330 lo toqué. hiciste claro, en el picking del Sí, Royal 1. sí. Pero me Royal 1. faltó un poco de bloqueo. Falta un poquito, Sí. pero, o sea, Pero 9 kilos abajo se podían levantar. claro, y era un peso que en realidad no era desconocido para ti. Toda la razón. Y bueno, por lo que tú comentas, por lo que tú estás describiendo, es que no se dio. No. Pero es cuático igual. Yo estaba ahí y el panorama era que vas, hacías intento y el uruguayo quedaba segundo. Obviamente era una locura, pero yo lo que vi, y es así, es que el uruguayo cuando tú saliste a tu intento, se tiró al suelo a rezar. Sí, Literalmente de rodillas a literalmente. rezar al Sí. cielo, así como que, no sé, que rezar, rezar. Porque él sabía que lo podía meter. Claro, y, o sea, es que yo creo que en todo el universo, menos en ese, estaba ese peso. Eso fue una locura. Pero, claro, él se tiró a rezar y dice el intento nulo y él salió campeón. Sí. Entonces, después de eso, me gustaría saber, porque tenías, incluso con las no muy buenas sensaciones que tuviste, te estás yendo con medalla en banca, medalla en squat, también sacaste medalla en muerto. Sí. Y claro, incluso en esas condiciones ya estabais bien, entre comillas. Entonces, em, ¿cuál es la sensación que te queda a ti después de fallar ese peso que lo teníais así, pero muchas veces? O sea, que yo lo había hecho, lo había tomado miles de veces y lo había levantado. Eh, bueno, obviamente fue de tristeza, totalmente. No de decepción hacia mí para nada, porque sé que hice una buena compe, Mm, pese a las sensaciones, ya, pese a las sensaciones que sentía ese día. eh, Tampoco de desconformidad, de quedar desconforme, solamente me dio pena y fue como algo que había levantado y lo podía levantar. Pero no mm, ocurrió en ese momento. mm. Ya no ocurrió en ese momento. eh, Sé que también proyecto mucho futuro. Sé que me quedaba un sudamericano más. Claro, está ahí Y como me quedaba un tranquilo, nacional entre comillas. más y además un mundial. Mm, Entonces no fue como echarme a morir. Sí tenía pena. Después de la compe fui a comer. No tenía hambre porque tenía pena. Era pena, ya, mm, más que otro sentimiento. Pero después empecé a hablar con mi familia, empecé a hablar conmigo mismo también y ya a los 2 días el día se me pasó. mm. Y a mí me pasa que cuando no doy el 100 me dan más ganas de volver a entrenar. Claro, es como que el fallo, entre comillas, o Lo tomo de manera lo tomáis de positiva manera para positiva. automotivarme y Mm, poder seguir mejorando. mm. Entonces tenía que ocurrir eso para que creo que este año Claro, fue como, podríamos decir que fue una elección es que una te dio elección, sí. la vida, el deporte. Sí, Mm. lo Sí, tomé po, de esa manera. lo tomaste de esa Lo tomé manera y de yo esa soy manera. igual testigo de eso porque después de la compe me dijiste, no, yo no corto nunca más peso, la próxima Aprendizaje semana también hablo con el ahí. Claudio Sí, y le digo que no, que quiero entrenar en el peso, que no puedo volver a cortar. exacto. Y llegamos ahora al Nacional que estáis comiendo helado y de todo antes de la compe, Sí, el día anterior cargando. Iba cargando, cargando. llegando ligero. Llegando ligero, cargando, sí. Pues entonces, en ese momento tomé todo como aprendizaje. Mm, Ya, me dio pena, obviamente. Lo tenía en mis manos, ¿cachai? De mm, poder quedar primero a nivel sudamericano en primera competencia afuera. Pero eso me aprendió. O sea, me dio la instancia para poder aprender. mm. ¿Ya? Sacar lo bueno, lo malo y ir de lleno a lo que venía este año, porque este año es. Claro, este año El es. 2025, porque ya estamos hablando ya del 2024 que fue el SUDA, 25 es el año, a mi parecer, más importante a nivel junior, porque es mi último año Es también, tu último año. es mi último año, exacto. Ya, mira, repasando ahora el año, porque me comenta algo súper importante, que es tu año más importante en el último año junior y para A ti nivel de carrera personalmente. junior, sí, exacto. eh, ¿Qué expectativas tienes para lo que viene? Porque ya estás en prenómina para el Mundial. Sí. Bueno, están en la nómina del Sudamericano.
Y bueno, ya ganaste. Dato que no, si la gente que no es de powerlifting, dato que ya salió campeón nacional en el nacional que pasó. Segunda vez. Segunda vez Ujú. consecutiva, también con récord de peso muerto, 35. 335 kilos. También, o sea, el rey ya ese peso muerto es imposible, yo Con creo, margen. con margen. Sí, no, con harto margen. Sí, harto. Y bueno, de hecho, destacar que eres el atleta junior, bueno, entre Junior y Open, más fuerte de la federación a nivel de kilos, de Es, total, exacto. el overall, Exacto. Entonces, 812 y medio. volviendo al tema como ya cronológico que ya teníamos, no quise cortar para Para el el nacional. nacional, bajé de peso, hice un déficit y todo los entrenamientos desde febrero puede ser, Mm, hasta el nacional, de mayo hasta el día de hoy en realidad, estoy en peso competencia. sí, po. 103.9, 103.9, 104, 104. peso realista para cuando se lleve a cabo un protocolo. ¿Ya? Sí, efectivamente, cargué el día anterior, se me dio bien ese día, tuve un 8 de 9, la sentadilla saqué un 2 de 3, el tercero no lo pude levantar porque simplemente me aplastó el peso, Mm, ya no pude ese día con esos 300, pero todo lo demás se presentó bien el panorama, siendo que bajé de peso, le sumé más día a la banca respecto a la competencia sí, po. anterior, peso muerto también se presentó bien, y sí, yo iba con una mentalidad en esa competencia, como era la última a nivel nacional, en que yo me veía capaz de sacar el overall en junior, Mm, y además el atleta que más levanta kilos en la en federación. la federación. Porque el día anterior quedaron en 8-10 el corte, Sí, po, que un 810 hecho por Hoka y por Rino. por Rino. Hoka menos 105 Open y Rino menos 120 Open también. Y fui con esa mentalidad de que mis pesos han sido realistas, el picking se comportó bien, fue buena la preparación, Démosle, ¿no? démosle. Y Claro. así fue. Y efectivamente así fue. Pude nuevamente controlar todo lo que pude controlar, se presentó bien Mm, y plasmé lo que venía trabajando y salió como tenía que salir. Yo mm. me quedé con un par de kilos también. Sí, po, o sea, eso fue bastante importante. Y ahora que lo pienso, tu compe 4 de 9 fue en el sur, ¿cierto? Sí, Y ahora tu compe 8 de 9 para sacar el mayor total fue el sur también. fue en el sur. Chillán, sí. ¿Cachai? Igual es cuático eso, Brígido, sí, no lo brígido, había ¿no? pensado. Porque en el sur te fue mal y ahora te fue bien el tiempo Sí, después. Y cuático, o sea, el paso del tiempo es una locura. es una locura, sí. Bueno, el Nacional, excelente. De Sí, hecho, bueno, muy bueno. Ahora vamos al próximo desafío, que es el SUDA, mundial el primero. Mundial primero Y después el Suda. y después el SUDA. En el Mundial está el uruguayo, ¿cierto? Sí, Ah, ya. está. Está, Ey, está, sí, sí está. Está ya en la prenómina. Ahí, bueno, está Regin. Regin. Regin, Una locura, una Regin. locura. Siempre va a estar número uno y va a ir Sí, va a no, ir a pasarlo bien. sí, po. Pero en términos de expectativa, eh, bueno, con los 812 de total del Nacional, tengo la expectativa positiva de quedar en prime time, en Mm, tanda A. claro, Si respetan el protocolo del año pasado de los 12 primeros atletas, sería, a mi parecer, brutal. Claro, brutal estar con los para la gente mejores. que no sabe, son los mejores Sí, del mundo. literalmente los 12 Los 12 mejores se mejores del mundo. enfrentan kilo a kilo con cada uno. Lo cual hay franceses, hay alemanes que no están muy lejos de mí, o yo de Claro. ellos también. Mm. ¿Cachai? Está 800, 85, 810, 820, 817, estamos ahí, ¿cachai? Los Claro, va a primeros, estar bien sí, va a peleado. estar bien. Mira, yo creo que los tres primeros lugares pueden ya estar, pero Claro, el cuarto, el quinto hasta el sexto van a estar peleados. va a estar bien Va a peleado. estar súper, súper peleado. Entonces, a nivel de expectativa, a mí me carga hablar antes De tiempo. de tiempo. Mm. Nunca me van a ver diciendo, no, voy a hacer esto, lo otro. No, jamás, 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 porque Nunca se sabe. nunca se sabe, no es realista de mi parte, pero en Mm. términos de expectativa, voy a hacer lo posible, haré lo posible para que el performance sea mucho mejor que del Nacional, mucho mejor. Y si se me presenta la posibilidad de quedar en tercero, si es que, o es que todo puede pasar. Imagínate, en Claro. la 105 Open blanquearon dos que iban a quedar en el podio. Sí, pues no, O sea, si te das cuenta, es una todo puede locura. pasar. Si me da para tirar una medalla o para quedar en tercer lugar, que puede presentarse el panorama, voy a dar lo mejor de mí. Y a nivel de expectativas, sería lo ideal entre los primeros 5 lugares. Entre los Perfecto. primeros 5 lugares sería.
Sería lo ideal, e incluso probablemente compita el día de mi cumpleaños, 3 de septiembre. Oh, Dato, brutal, dato freak. brutal. Sí, Oye, y bueno, es que tú lo decías así como entre los 5 primeros lugares, pero estamos hablando del campeonato del mundo, o sea que sí, un posicionamiento brutal. sí. Y de hecho, el chileno que más lejos ha llegado fue Mati Fly, Séptimo. séptimo del mundo, medalla en banca de plata. Locura, Una locura, Mati Fly. Lo más locura. probable es que también esté por acá conversando. Em, Así que, en verdad, me alegro mucho porque si nosotros vamos a la línea, si nos devolvíamos en este mismo video, vemos como, ¿sabéis qué? No sé, me prestaba material mi tío, creo que era tu tío, Mi tío, me sí. prestaba material para escuatear, para hacer banca en la casa y ahora hablando de estar en el top 5 del mundo, ¿cachai? Sí, Entonces, eso es lo que se transmite en conversar la historia, porque al final no se sabe. O sea, uno ve en Instagram, por ejemplo, a un levantador y solamente ve el peso que está levantando. y nada más. Y nada más, y detrás hay una locura. Es una locura, exacto. Entonces, bajo este punto me gustaría que pudieras darle un mensaje a la gente, a los chicos que te ven, a la gente que te apoya, de, de un mensaje para poder... em, para poder mantenerse bien en esto, un poco tu historia se conecta harto con ser resiliente, como nos Sí. decías. O sea, es conectarse con eso. Entonces, me gustaría que enviaras un mensaje para aquella gente que necesita como ese extra de, ¿sabéis qué? Me fue mal en esto, tuve una lesión, tuve esto otro. Y en verdad, tomarse las cosas como tú te lo tomas, que ya estás posicionado y que quizás ellos que no se han posicionado aún y lo quieren hacer. Ya. Vamos a darle un mensaje a todos los chiquillos y chiquillas también. Em, bueno, voy a ser súper directo, ¿ya? La motivación no existe. ¿En qué sentido? En términos de constancia. Es un sentimiento muy pasajero, Ujú. que va y viene, ¿ya? Por ende, no se deben regir por ese estado de ánimo, Mm, ¿ya? Descártenlo. Ocúpenlo a favor en ciertas circunstancias, pero no dependan de estar motivados para hacer las cosas. Dependan de ustedes mismos en términos de constancia, ¿ya? Pero si ustedes se quieren ver en punto A y están en B, deben pasar por B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10 para llegar a A. Entonces, disfruten el proceso. Es un camino largo. El power es longevo. Es mm, muy longevo. Sé que todos quieren, no voy a generalizar, pero mucha gente quiere lo instantáneo, lo más rápido posible. Pero no es así. Si ustedes quieren tener esto, tienen que pasar por un camino largo, corto, dependiendo de su objetivo. Que se pongan pequeños objetivos a largo del plazo para llegar a donde quieren llegar. Y para eso, nuevamente vuelvo, mi mensaje es que si quieren conseguir algo, tienen que ser constantes, nada más. Nada perfecto, más, nada más. Eso. perfecto. No, muchas gracias, Vas, por tu tiempo, por esta gran charla. 1 hora de charla. ¿Una hora? Sí, No, 1 hora, no, pasó una volando, la hora. verdad. Pero nada, genial. De verdad que yo estoy muy feliz por este primer capítulo. Esto también marca un inicio para mí bastante importante. Te agradezco tu apoyo ahí Muchas gracias, siempre, Luquita. desde siempre. Y nada, te deseo lo mejor. Gracias. También yo creo que todos los chilenos te deseamos lo mejor en el Mundial. Ujú. Una completa locura. En el Sudamericano también. De verdad que te vaya súper bien. Yo sé que estás haciendo las cosas súper bien y eso de verdad que se destaca muchísimo. Gracias. Y eso. Bueno, nos pueden seguir en redes sociales. Soy lucas.halfin, Jalffin. Y vas, Guión, dale tus redes. guión bajo vas con 13, guión bajo S. Perfecto. Eso. Entonces ahí vamos a estar en Instagram. Este podcast está vía YouTube, pero en la descripción pueden ver nuestros Instagram, la información y también todo en referente al podcast. De verdad que si llegaron a este punto, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Muchas Espero que gracias. les sirva esta charla y nada, a seguir fuertes, a seguir con todo Y disfruten. y disfrutar Y disfrutar. Eso siempre. es lo más importante. Disfrutar de Disfrutar el todo. día a día para poder después lograr lo que quieren lograr. Pero eso es lo importante. Que no dejen de disfrutar porque si no,
¿Para No qué? tiene No sentido. tiene sentido. Mm. Exacto. Así que nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.